Bienvenidos al Colegio Santa Luisa, en la segunda versión del encuentro interreligioso, que este año lleva por nombre Religiones, Identidad y Alteridad. Las dos preguntas que quisimos plantearles a nuestros distintos foristas son: ¿cuáles son los fundamentos o los pilares de sus religiones? ¿Y cómo su religión ayuda a tomar conciencia de la alteridad? Es decir, cómo nos ayuda a tener conciencia del otro y de lo otro. Bienvenidos pues a este segundo encuentro interreligioso al Colegio Santa Luisa. Actualmente, las diferencias entre las culturas, entre las tradiciones, entre los pueblos, han llevado a un mundo de intolerancia. Y muchas veces la falta de manipulación y criterio ha hecho que tomemos partido sin respetar los valores trascendentales de una cultura. Cuando hablamos de un foro interreligioso, es precisamente permitir el diálogo, conocer un poco más y respetar. Del budismo nos acompaña Cristian Rodrigo Escobar Casallas. Practica el budismo desde el año 2010 en el Centro del Camino del Diamante en el Paraguay. Como representante del hinduismo nos acompaña la señora Gloria Camargo. Ella es coordinadora de las sedes de Brahma Kumaris en Bogotá. Igualmente el área de salud de Brahma Kumaris. Como representante del Islam nos acompaña Ahmad Tayel. Él es de nacionalidad siro-colombiano, especializado en la literatura inglesa, realizó una maestría en psicología educativa, es representante de UAMI o Asamblea Mundial de la Juventud Islámica en Colombia. Es investigador sobre indicadores sociales en un centro de pensamiento y es miembro del equipo del diálogo con el Vaticano. Del cristianismo nos acompaña hoy Fray Jorge Andrés Cerón Guzmán. Él es sacerdote de los misioneros reparadores del corazón de María. Estudió su licenciatura en filosofía en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá y teología en la Facultad de Teología San Damaso en Madrid, España, y en el Centro de Estudios Teológicos de Mallorca, en Mallorca, España. Trabajó como monitor de campamentos de la Fundación Esplai en la isla de Mallorca y participó en campamentos de Taizé en Francia. La temática que hoy nos reúne en este segundo encuentro interreligioso que quisimos llamar Religiones, Identidad y Alteridad, rota o gira en torno a dos preguntas. La primera es: ¿cuáles son los pilares fundamentales de su religión? Buenos días para todos, para todas. En el budismo, los pilares son la información, que es recibir las enseñanzas; meditación, que es sentarse a reposar la mente y a filtrar esas enseñanzas del pensamiento, a realizarlas en un sentimiento o en una vivencia real. Y lo otro es sostener el nivel. Quiere decir que nosotros no nos vamos o sea, yo medito y ese estado que alcanzo de paz lo voy a transmitir a los demás. O sea, que no me voy a parar de aquí, voy a tratar mal a las personas en el Transmilenio o en donde yo esté. En el budismo no hay un libro sagrado. El Buda dio enseñanzas que se recogieron por sus discípulos muchos siglos después en unos libros que se llaman el Tanjur y el Kanjur, pero como tal no son un libro sagrado. Fundamentos teológicos no hay, porque como ustedes saben, el budismo y el taoísmo son las dos únicas religiones que no tienen un Dios creador. Y los ritos, como podríamos decirlo, podría ser la meditación, que en realidad no es un rito. Es simplemente sentarse a observar cómo funcionan las cosas, cómo funciona nuestra mente. Entonces vamos a escuchar la respuesta del representante del Islam, Ahmad Tayel. Muy buenos días. Hablando sobre los fundamentos de nuestra religión, que es la religión del Islam, la persona que profesa esta religión se llama musulmán o musulmana. El libro de esta religión es el Corán. El receptor de este libro, como un ser humano como nosotros, que sirve como ejemplo para nosotros, es Mahoma, que no adoramos a Mahoma. Es una religión monoteísta,
o sea, la cual se cree en la unicidad de Dios, unicidad de esencia y persona. Por eso es una religión, la primera característica que tiene es que no tiene misterios, no tiene dogmas, no tiene misterios. La religión islámica es una de las características o fundamentos, por lo menos, del credo islámico. Los mismos detalles que existen en el Islam existen en el cristianismo, con la diferencia sobre la unicidad extrema de esencia de persona. Esa es una diferencia esencial entre el cristianismo y el Islam. La más importante de las características o fundamentos de la religión islámica es que la lectura, la investigación, el aumento de nuestro conocimiento es un acto más importante que cualquier otro de los cultos dentro del ámbito del Islam y se considera como un acto de veneración el hecho de leer, tanto que el Islam considera leer un capítulo de un libro, así sea un libro criticando al Islam, mejor que 70 oraciones. Entonces vamos a darle la palabra a la señora Gloria para que nos comparta su respuesta a esta primera pregunta: ¿cuáles son los pilares fundamentales de su religión? Muy buenos días. Brahma Kumaris es una asociación espiritual sin ánimo de lucro, cuyo fundamento principal es mejorar realmente la calidad de vida. Y para esto implantamos muchos cursos sobre aprender a pensar positivamente y cómo liberarnos del estrés. Pero realmente lo más importante es la enseñanza del Raja Yoga. El Raja Yoga significa cómo unirnos a nosotros mismos y a Dios. Porque realmente cuando hablamos de religión, lo más importante es religarnos con nosotros mismos y empezar a tener una identidad espiritual. Porque sin identidad espiritual nosotros no vamos a entender realmente quiénes somos, quién es Dios. Para esto nosotros tenemos como pilares fundamentales el conocimiento y el yoga. El conocimiento está basado realmente en unos cuadros muy importantes, porque vemos cómo realmente toda la esencia del Raja Yoga es esa conexión del alma o del espíritu con la fuente suprema de energía, Dios. Y cuando nosotros hacemos ese religare realmente es cuando llegamos a lo máximo, a entender, como han hablado las otras presentaciones religiosas, que todo lo que nosotros vemos realmente es físico, pero la realidad es esta conexión espiritual con nosotros mismos y con el alma suprema. Aquí nosotros vemos el árbol, que también es muy importante la historia del árbol de las religiones, como en el inicio de la humanidad todo era perfecto, no necesitábamos religiones porque realmente teníamos todo, totalmente pacíficos y felices. Aquí tenemos otro cuadro muy interesante del conocimiento del Raja Yoga, que es el ciclo de la humanidad. Nosotros conocemos la historia y la geografía del mundo, y sobre todo en los colegios en una forma muy limitada, pero cuando nosotros empezamos a entender que todo rota, ¿no? Que todas las cosas inician y terminan en un mismo punto. Entonces, esta ciclicidad de los eventos nos lleva a que nosotros reconozcamos realmente que todo en el inicio fue perfecto y que a medida que las cosas van rotando, se va perdiendo, vamos entrando como en el olvido. ¿Y qué significa el olvido? Que vamos perdiendo nuestra esencia de paz y felicidad. Y entramos nuevamente en las edades iniciamos como oro, el famoso paraíso en la tierra, donde todos los seres humanos somos perfectos. Pero a medida que este ciclo va rotando, ¿qué sucede? Nosotros olvidamos y entramos en las religiones, en las edades de cobre y de plata.
significa entramos en la devoción, perdimos el autorrespeto y empezamos a implorar a Dios por lo que nosotros ya somos. Empezamos a pedirle paz y felicidad, porque realmente el fin único del ser humano es la felicidad y la paz interior. Pero como este ciclo sigue girando, necesariamente tenemos que iniciar otra vez esta edad, por lo cual el Raja Yoga nos prepara para que nosotros saquemos nuevamente este potencial interior para que reconozcamos realmente que sí somos seres muy valiosos y que es solamente a través del purificador que podemos realmente eliminar esa aleación del sufrimiento en que el alma entró por olvido. Ahí notamos cómo nosotros de seres humanos divinos vamos bajando la escalera, ¿sí? Y cómo hay un rompimiento hasta llegar a una edad de hierro, donde realmente ya lo único importante es la materia, ¿no? Nos olvidamos de que somos seres espirituales, no físicos. Pero en este momento el olvido, después de haber bajado durante 5000 años, hemos pensado que somos seres físicos. Y por lo tanto los sentimientos que tenemos es de egoísmo, de apego, ¿y qué más sería? De ira, ¿no? Mucha ira hoy acosa a la humanidad y nadie entiende que es uno de los más graves problemas que nos está alejando de nuestro propio ser y de Dios. Entonces, este es el conocimiento que se expone en el Raja Yoga y que nosotros explicamos muy a profundidad porque es la base y es como un reencuentro en este momento de nosotros mismos y de Dios. Vamos a escuchar una pequeña meditación. Raja Yoga es un sistema de conocimiento espiritual y ejercicios de meditación que nos ayuda a desarrollar nuestro potencial interior. Este sistema consiste en un claro entendimiento del ser no físico, el alma, la dinámica en la mente humana. Muchas gracias por esta invitación. Creo que los que estamos aquí intentando exponer los principios de nuestra religión, entendemos que cada uno de nosotros y de la religión son ese intento del ser humano por acercarnos a lo divino. Vamos a seguir la proyección, la presentación, para que tengan algunas ideas claras. Como representante del cristianismo, quiero explicar, esta palabra procede del griego Christos, que significa Cristo el ungido. Por lo tanto, el cristianismo es una religión abrahámica, es decir, junto con el Islam y junto con el judaísmo, también procede de la fe de Abraham. El cristianismo es una religión monoteísta y está basada principalmente en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que se muestran, que se presentan en el canon bíblico, especialmente en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Cristo, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que murió para la redención de los pecados del género humano y que resucitó al tercer día. Eso es fundamental en nuestra religión, que Jesús padeció, murió y resucitó al tercer día. Esta experiencia de la resurrección la difunden sus discípulos en el mundo entero. Para el cristianismo hay un solo Dios, pero es un Dios trinitario, es un Dios que se manifiesta en las tres personas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este Dios otorgó en tiempos antiguos unos 10 principios o mandamientos
a través de Moisés y que son esa ley que todo cristiano sigue y sobre todo debe vivir y respetar. Otro de los pilares entonces, como ya lo dije un poquito ahora, es la Biblia, es decir, tenemos como fundamento la revelación dada por Dios y que se conserva en las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento, donde se nos cuenta esa relación de Dios con el pueblo de Israel, y especialmente se añaden pues los evangelios, donde se nos cuentan los principales hechos y palabras de Jesús de Nazaret, y otros escritos, como son cartas y epístolas que conforman el Nuevo Testamento. El cristianismo es una prolongación, al inicio fue una prolongación, digamos, del judaísmo, por lo tanto conserva algunos aspectos de esta religión, pero se adaptan, por ejemplo, los ritos de las sinagogas en la iglesia, se conserva el uso de las canciones, los himnos, el uso de los salmos, los textos sagrados, el incienso, la oración, el sacerdocio, disciplinas ascéticas como el ayuno, la ofrenda y un calendario religioso a través del cual se van celebrando las fiestas, especialmente la Navidad y la Pascua. El cristianismo se oficializa, digámoslo así, más o menos en el siglo IV, y desde entonces ha influido de manera muy significativa en toda la cultura occidental y a través de muchas vertientes, es decir, existe el cristianismo católico, el ortodoxo, el anglicano, el protestante, el evangélico, el luterano, son como las principales corrientes que se manifiestan en el cristianismo. Como yo pertenezco al cristianismo católico, quiero hablar de ese principalmente. Catolicismo, católico, ¿qué significa? Significa universal. ¿Por qué universal? Porque es este ofrecimiento que se nos da en Jesús de Nazaret, y Él nos ofrece una comunidad